Bueno, como habíamos anunciado, recibimos al abogado defensor de Alberto Fujimori, que ya fue el abogado defensor durante el juicio en el que resultó condenado y que lo sigue siendo en este caso concreto que tiene que ver con un habeas corpus para liberarlo. Señor Nakazaki, buenas noches y bienvenido a RPP. Gracias, Fernando. Y solamente precisar que tengo la responsabilidad de todas las defensas penales y constitucionales, no solo en este caso. De acuerdo, sí, pero, en fin, estamos hablando de este caso. Si las cosas son como usted lo dice con tanta claridad, ¿por qué estamos discutiendo del habeas corpus presentado por otro abogado que, contra lo que creo que es una tradición en la familia Fujimori, particularmente en Alberto, no suele avalar habeas corpus que no sean presentados por su abogado, en este caso por usted? ¿Por qué es que el TC se ha pronunciado no sobre su habeas corpus? Me dicen, no lo he podido leer, que tiene más de 360 páginas, en contraposición con el hecho por el señor Parco, que tiene 8 páginas y, seamos sinceros, pocos argumentos. Es verdad lo que tú bien señalas, que la política de defensa siempre fue oponernos a todo habeas corpus con representación oficiosa. Lo que sucede es que en este caso nos enteramos un día antes por la República. Entonces ya no nos dio tiempo para podernos nosotros oponer y por las horas opté más bien en introducir los argumentos de nuestro habeas corpus, porque la sentencia del habeas corpus permite recoger todo tipo de argumentos, tanto los planteados por la demanda como los que estime el Tribunal Constitucional. Pero cuando uno lo oye decir eso a usted, parece que las cosas hubieran sido hechas para que nos pase lo que nos está pasando como Estado ante la Corte Interamericana. Han sido mal hechas las cosas. Se ha enterado por un diario, usted, el abogado defensor, que ese habeas corpus elaborado y presentado ante un juzgado en Ica y que ha terminado ante el TC. Explíquenos, señor Nakazaki, cómo es posible que se haya todo hecho esto tan mal después de lo que ya vivimos el año 17 con Pedro Pablo Kuczynski. El problema, y coincido contigo que también el indulto tuvo un contexto inadecuado, como lo he criticado públicamente, el problema lo genera, y no quiero criticar, por eso es que no quiero señalar, la Corte Interamericana señaló que el Perú debía hacer un proceso de amparo con intervención de médicos para que los médicos señalen si había enfermedades que justificaban o no el indulto humanitario. Lo que ordenó la Corte Interamericana en el 2017 jamás se hizo. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hizo? Porque los abogados de las víctimas inventaron un incidente de control de convencionalidad que no tenía ninguna base legal y que tenía que terminar como terminó. Porque lo cierto es que podemos discutir la demanda de habeas corpus, pero el argumento que da el Tribunal Constitucional, que un juez de ejecución penal no puede anular un acto de un presidente como un indulto humanitario, eso es indiscutiblemente correcto desde el Pacto de San José y de acuerdo a la Constitución. Pero hay muchos colegas suyos que no están de acuerdo con eso. Está citando al defensor del pueblo que publicó un informe defensorial justamente meses después de ese indulto. Yo no sé si todos los abogados y los juristas están de acuerdo con usted. Yo te digo, Fernando, que lo que yo señalo lo establece la sentencia de la Corte Interamericana. La sentencia de la Corte Interamericana, y me remito a lo que dice, así que ahí vemos quién está equivocado y quién no. La sentencia dice, el proceso penal ya terminó. Hemos revisado que ustedes en el Perú tienen un proceso que se llama acción de amparo. Hemos revisado 2 sentencias, Crucillat y Jalilí. Y si tienen temor que se venza el plazo para presentar la demanda, establecemos que el plazo recién correrá cuando la sentencia de la Corte Interamericana se notifique al Estado peruano. Eso dice la Corte Interamericana. Por eso lo que nosotros vamos a llevar como argumento es uno muy sencillo. Lo que ustedes ordenaron hasta ahora no se ha hecho por el desorden de muchos, por cierto. Desorden de muchos, desorden, usted creo que es generoso cuando usa esa palabra, habría que preguntarse si no hay otras. Ahora bien, usted dice que va a presentar este argumento ante la Corte. ¿Tiene usted derecho al uso de la palabra ante la Corte Interamericana?
Esa es una excelentísima pregunta. El mayor defecto del proceso de la Corte Interamericana a lo largo de su historia es que escucha a la Comisión como fiscal. Sí. Escucha a las víctimas y me parece muy bien, como demandado al Estado. Sí. Pero las personas de carne y hueso que son afectadas con las sentencias de la Corte Interamericana jamás son escuchadas. Entonces es uno de los grandes retos que tengo que vencer. Ahora bien, hemos escuchado hace una hora aquí en RPP al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, insospechable de ser un hombre sectario contra el fujimorismo, me parece, no se le conoce pasiones de ese tipo. Confirmo tu apreciación. Ya, sostener que él había previsto que la Corte decidiría lo que decidió, que las cosas se han hecho mal con el habeas corpus y que lo único que le sorprende es que se haya tomado esta decisión un poco más rápidamente de lo que él previó. Y recuerdo que en efecto, cuando se decidió lo que el Tribunal Constitucional decidió, él dijo que en mayo Alberto Fujimori estaría de retorno en la cárcel. Es decir, confirma lo que usted nos ha sostenido. Usted ha dicho desorden. No lo quiero forzar a que me diga de la parte de quién, porque nos ha dicho usted que no quiere pelearse con más gente de las necesarias en este momento. Pero acá hay un tema humanitario de base. Un hombre efectivamente de 83 años que purga su pena de hace mucho tiempo. Y hemos escuchado aquí en RPP asociaciones de víctimas y parientes de víctimas, como la señora Gisela Ortiz, decir que ella sería favorable a que Alberto Fujimori salga de la cárcel y termine por cumplir su pena en su casa, si es que se probara de una manera limpia y clara un estado de salud que lo amerite. ¿Por qué no se ha aprobado eso? Porque ese tema no figura en la sentencia del Tribunal Constitucional. A ver, déjame comenzar por el final. El Tribunal Constitucional solo se pronunció sobre un argumento de forma y no de fondo. La falta de competencia del juez de ejecución penal para anular un indulto humanitario. Si nosotros, yo no fui el abogado al comienzo de este problema, si todos hubiéramos cumplido lo que dijo la Corte Interamericana y se hubiera abierto el proceso de amparo y se hubiera traído a todos los médicos que se quieran, yo soy el primero en fomentar esa línea. Lo que pasa es que se anuló el indulto humanitario por un juez que no solo no tenía competencia, sino que no llamó a ningún médico, no llamó a la Junta Médica, no trajo historia clínica y se permitió decir que no había enfermedad. Por eso es que definitivamente es un cúmulo de errores y de frustraciones, porque lo que tú dices es perfecto. Un buen médicos indiscutibles que verifiquen el cuadro clínico, que ahora es mucho más grave que el que motivó el indulto. Recuerda que era fibrilación auricular paroxística. Hoy todas las arterias están enfermas, hay fibrosis pulmonar y el hoy gran juez, hace un momento él sabe qué significa la fibrosis pulmonar. Alberto Fujimori vive todo el día recibiendo oxígeno. Lo que sí me llama la atención del presidente de la Corte, porque no sé si lo han tratado, quien ha decidido suspender la ejecución no es la Corte, es el presidente de la Corte. Ha hecho una uso... facultad, sí, una facultad que le dé el reglamento, pero lo que me preocupa es esto. Le habrán informado que hace 4 días, ya en el Perú, se ha dictado una comparecencia con restricciones y un impedimento de salida por 18 meses que ha dictado el Poder Judicial y que nosotros nos hemos allanado, porque si ya hay esas medidas cautelares, ¿cuál era la emergencia que habilita que el presidente adopte una medida de este tipo? Solo cuando hay una emergencia. Bueno, pero esta decisión a la que usted hace referencia se ha tomado después de la decisión del habeas corpus, después de la decisión del Tribunal Constitucional, justamente ante el temor de que Alberto Fujimori salga y que pueda partir a Japón o a otro país, ¿no? Pero estaban las 2 medidas cautelares que se han dado antes de ayer. En el caso Pativilca, antes de ayer el Poder Judicial, para neutralizar ese peligro,
ha dictado una comparecencia con restricciones. Sí, pero después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es ayer. Pero antes de esta medida cautelar, antes de la medida cautelar de hoy, antes de esa medida cautelar, y yo le he informado ayer a la Corte Interamericana, antes que decida, miren, acá están las resoluciones, ya en el Perú se han adoptado estas 2 medidas cautelares. ¿Qué emergencia habría para que ustedes la dicten? Y eso no lo sabemos porque el presidente solo ha hecho un comunicado, todavía no saca su resolución, que esa es una mala práctica que veo que se está dando, que los jueces, en vez de sacar su resolución y notificarla, la anuncian por anticipado. ¿Cómo surte efectos entonces? ¿Qué es lo que prevé usted que va a suceder ahora en ante la Corte Interamericana? Es probable que la sesión tenga lugar la semana próxima, porque es la fecha prevista para ver el caso Barrios Altos, me parece. No sé si es el 6 o el 7 de abril. Es decir, el 6 es correcto. Ya. ¿Qué prevé usted que pueda suceder ahí? Bueno, hay 2 escenarios. El inmediato es si el presidente de la Corte va a formalizar su decisión para ver si la Corte Suprema la va a cumplir o no y va a suspender la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ese es un problema que se tiene que resolver mañana, pasado mañana máximo. Y el día 6 se va a revisar si la sentencia del Tribunal Constitucional cumple o viola lo establecido por la sentencia de la Corte Interamericana en la supervisión del 2017. Su opinión sobre ese tema, ¿cumple o viola? Yo creo que va a decir que lo incumple porque no se hizo el proceso de amparo con la intervención de todos los médicos. Y si la Corte Interamericana retrotrae todo para que eso se revise, nosotros nos damos por satisfechos. Si la Corte Interamericana mantiene los términos, y lo digo públicamente, si la Corte Interamericana mantiene los términos de su decisión, que un amparo, una junta médica verifique las enfermedades del expresidente Fujimori, nosotros vamos a estar absolutamente de acuerdo. ¿Usted sería en buena cuenta favorable a que la detención del expresidente se prolongue el tiempo que haga falta, esperemos que pocas semanas, para que su habeas corpus entre ante el TC y se acompañe un informe sobre el estado de salud de su patrocinado? No tendría ningún inconveniente si es que lo más probable es que el Poder Judicial no le ejecute. Es lo más probable, lo que tú analizas es el escenario más realista, y por tanto el 6 se podrá definir eso. Lo único que me gustaría, y lo pido públicamente a través de RPP, es que deberíamos ser escuchados para poder explicar esto. Y eso es lo que vamos a insistir en todos estos días, porque lo que comentábamos hace un momento, se escucha a la comisión, se escucha a las víctimas, se escucha al Estado, pero al enfermo, que es el que pide finalmente si se debe mantener el indulto o no se le escucha. Pero lo que se está juzgando ahora a nivel de la Corte Interamericana no es lo que hizo o no hizo el enfermo, sino que ha hecho el Estado peruano y sus instituciones. No estamos viendo un tema... Lo que digo, Fernando, es que si el derecho a la salud, porque el derecho a la salud que está en juego es el de Alberto Fujimori. O sea, si se da o no se da el indulto, sobre eso depende la vida y la salud de Alberto Fujimori. Entonces la persona... Pero eso hay que probarlo, ¿no? Hay que presentar documentos. Eso es lo que llama la atención, que el señor Parco no haya presentado documentos sobre eso y que el TC no se haya molestado en verlos. No me indilgues la responsabilidad de Parco. Nosotros hemos acompañado juntas médicas del INPE, de médicos del Estado y los médicos tratantes de Alberto Fujimori. En su habeas corpus, que no ha sido todavía sometido al debate en el Pleno. Bueno. Y que logré introducir un día antes de la audiencia también a la Corte, ante el Tribunal Constitucional. Bueno. Pero como solo trabajó el argumento de forma, ahí quedó ese tema. Bueno, pero la documentación médica obra ahí. En todo caso, usted no se alinea con quienes dicen que la Corte Interamericana tiene un sesgo y que siempre ha sido antifujimorista y que no se debe darle ninguna legitimidad y que el Perú debe sentirse eximido de ninguna responsabilidad frente a ella. Usted no comparte esas apreciaciones.
yo nunca he compartido, ni siquiera cuando el presidente Fujimori tomó la decisión que debemos retirarnos del sistema de protección de derechos humanos, que necesita una reingeniería completa con la OEA, eso sí no me cabe ninguna duda. Y no solo lo digo yo, sino lo dicen una serie de analistas jurídicos más versados que yo. El sesgo ideológico es un problema de todos los tribunales de justicia, no solo de la Corte Interamericana, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señor César Nagasaki. Nos ha aclarado algunos puntos, quedan muchos pendientes, pero espero que tengamos ocasión, porque el tema durará sin duda por lo menos algunas semanas. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y escucharemos otras opiniones sobre este mismo tema.